que, bueno, él vivió todo el proceso que viví yo y Lidia, dando sujeciones. En este caso, su madre no se iba a caer, su madre se iba a quitar la sonda y, bueno, su madre tenía muñequera y vino a contar. Su experiencia fue a mí la que más me tocó. Y vino a contarnos su historia, cómo lo ha vivido y todo. Ah, ¿has traído tú? Sí, pero que ha cambiado el orden. Vale. Vale. Bueno, y ella es su mujer, Carmen, que también vive con el proceso. Y bueno. Bueno, mientras va cargando las fotos que he traído, antes de nada, darte las gracias por haberme invitado a esta charla. Sí, eres tú quien la enriqueces, Antonio. Obviamente, si hace tiempo, bueno, aparte de que me lo pidieras tú, fue un poco por egoísmo personal, quiero decir. En el año 2003 murió mi padre y los últimos años de su vida fueron bastante desastrosos. Se encargó de su cuidado mi madre que ya prácticamente no podía comer. Entonces, él mismo, porque la cabeza no la había perdido, nos pidió que ir a una residencia. Entonces estuvimos buscando, Carmen y yo, durante un tiempo, unos cuantos meses, residencias. Estoy hablando del año 95-96, ¿vale? Bueno, fue tan desastroso lo que encontramos a nivel general, o lo que era asequible a nuestras posibilidades, que dijimos, pues mira, yo aquí la verdad no me tan padre. Entonces, luego con el tiempo, quien terminó en una residencia fue mi madre, por un proceso que ahora os explicaré. Y pude comprobar que en ese espacio de tiempo, de 15 a 20 años, había pegado un cambio radical. Entonces digo egoístamente, porque quiero que dentro de 20 años, cuando me toque a mí, haya mayor cambio, más radical. Entonces, bueno, yo no soy ningún técnico en la materia, simplemente soy un experto en sujeciones. Un hijo de una dependiente, de una mujer dependiente, ¿vale? Que, bueno, como he dicho antes, mi padre murió en el 2003, mi madre se emperró, que ella quería estar sola, que no quería ir a casa de ninguno de los hijos, etcétera, etcétera, y así estuvo durante 7 años. 3 años antes ya empezó a verse cierto tipo de matices, como de que no llamaba por teléfono cuando para ella eso era una descarga, y es que ya no tenía facilidad para marcar los números. La compré un teléfono con unos teclados de esta guisa y tal, pues ni aún así. La compré otro teléfono que se memorizaban los teléfonos de la familia, mi hermano, etcétera, etcétera. Pues tampoco. Luego cuando ibas a hacerla, veías en la nevera comidas calentadas, su alimentación no era adecuada, en fin, que vimos que iba habiendo un deterioro paulatino, pues yo no sé si debido a la soledad o qué, pero que se iba avanzando. Entonces, bueno, pues en un momento dado fue Carmen la que me dijo, nos traemos a tu madre a casa. Y dije, joder, pues yo no me atrevería a decirlo por si acaso, pero ya que lo dices tú, ahora solamente falta que ella acceda. Modo de convencerla, pues de que es que nosotros la necesitábamos, ¿vale? O sea, no es que ella nos necesitara a nosotros, sino que nosotros la necesitábamos a ella. Pues para los chicos, para, en fin, montones de cosas. Y bueno, por ahí entró y accedió y se vino con nosotros. Fue el 10 de octubre del año 2010 cuando se vino con nosotros. Entonces, bueno, pues fue unos meses pues muy guays, en el sentido de que salíamos, ella tenía ilusión, pues yo qué sé, por ir a comer a las cuevas de Luis Candelas. Pues allá fuimos. Tenía ilusión por ir a comer a Botín, pues allá que la llevamos. Tenía ilusión por ir a su pueblo donde había nacido, que es natural de Duratón, a 6 kilómetros de Sepúlveda, y
llevábamos a ver su perro abandonado, que queda allí 4 casas, pero la llevábamos. En fin, que todo iba muy bien. Pincha la foto 1 para que vean quién es Ana. Ana, que nosotros en la residencia nunca la llamábamos Ana, la llamábamos Anastasia. Sí, Nunca. esa es Ana. Su nombre es Anastasia, pero que siempre lo ha odiado. Entonces, jamás consentía que se la llamara Anastasia. Y la llamamos Anastasia. Es más, cuando se encontraba con alguien antiguo del pueblo, familiares y demás, y decía Anastasia, en fin, ¿para qué más? Es Ana, esa es Ana. Entonces así estuvimos pues un tiempo, incluso, no sé si habréis oído hablar del 15M en la Puerta del Sol, quiso ir a ver el 15M y aquí la llevé y nos estuvimos paseando por todo la Puerta del Sol y demás y tal, o sea, muy bien. En el mes de enero, pues Carmen y yo teníamos previsto una escapada de fin de semana a una casa rural y mi hermano dijo, no te preocupes, yo me la llevo a casa y tal, y así fue. Bueno, pues a raíz de esa salida de casa, a casa de mi hermano, porque ella lo que no entendió es por qué no volvía a su casa, por qué iba a casa del otro hijo. Entonces eso ya le tocó un poco. Le tocó, no entró por el aro, pero al final fue. Y a partir de ahí empezó a haber un cambio de actitud, pues un cambio de que empezó a dejar de comer, por más que nos empeñábamos, cosas que hasta entonces no había ningún problema, pues ya no quería, en fin, que fue de mal en peor. Para Man City, en el mes de marzo, tuvo una caída en la bañera, en el plato de ducha, porque previamente habíamos hecho reforma precisamente para que pudiera ella valerse y tal. Pues se cayó en el plato de ducha y a partir de ahí más todavía la caída del picado. Ya se negaba a bañarse porque le daba miedo de volverse a caer. Empezó a levantarse por las noches, de repente estábamos durmiendo y oíamos voces. ¿Qué pasaba? Que había puesto la televisión, pero que había puesto la televisión para que lo viera toda la comunidad. Y claro, pues lo de la televisión, se levantaba, daba paseos por el pasillo, daba tal. Y entonces ahí es donde por primera vez se me dijo, habría que atarla para que no se baje de la cama. A ver, esto fue una idea de mi hermano, ¿vale? Que porque diga que es mi hermano ha sido, quiero decir, no ha sido radical, no ha sido exigente, no en ningún momento, pero daba ideas de ese tipo. Entonces nosotros de alguna forma nos negamos. Y lo que hicimos fue poner una cama debajo de la cama, con el fin de que cuando se fuera a la cama, sacábamos la cama, la subíamos, y entonces quedaba una cama de matrimonio que bajarse de ahí ya la dificultad era bastante mayor. No obstante, en 2 ocasiones, se bajó, ¿vale? Pero ya no era todas las noches, ya no era habitual, en fin, pero aún así se bajó en 2 ocasiones. Bien, pues la rutina que teníamos día a día era de al mediodía salir a dar un paseo de 1 kilómetro, kilómetro y medio, con la excusa de ir a comprar el pan. Pues ya nos dábamos una vuelta y eso lo hacíamos constantemente. También un poco porque ella se moviera y tal, y bueno, pues un día al regreso, pues siempre iba agarrada en mi brazo, yo la suelto del brazo, voy al buzón para abrir el buzón, sacar correspondencia si la hubiera o lo que fuera. Y en ese acto, de repente oigo un golpe y miro y estaba en el suelo, se había caído ella sola. Todavía no sé muy bien por qué, porque yo estaba de espaldas, pero se cayó. Bueno, pues eso lo que trajo fue una rotura de cadera, ¿vale? Pues inmediatamente al hospital y a los 2 días se la operó, se la puso una prótesis
Y en el hospital ahí estuvo 5 días, no más. Volvimos para casa. La verdad es que la estancia en el hospital en ese momento pues nos fue traumática en el sentido de lo que nos ocupa de atar y no atar y demás. En casa, pues hizo la rehabilitación. Teníamos un pasillo en L, que era bastante largo, y con un andador, pasillo va, pasillo viene, pasillo va, pasillo viene, te descansas, te sientas, no sé qué, tal, y así durante un tiempo. Entonces un día, pues vino mi hermano a vernos y demás, pues hizo varios intentos de quererse levantar por ella misma, estando relativamente recién operada. Y otra vez, pues habría que atarla, pero joder, que no sé qué y tal. En fin, intercambio de opiniones que, insisto, nunca han llegado a nada serio en ese sentido. Pero bueno, llega el momento en que mi hermano se va, nos quedamos solos y Carmen se va para el dormitorio, yo me quedo con ella en el salón y digo, oye, que voy a llamar a Aranza, una amiga nuestra, que era su cumpleaños. Digo, y la felicito y demás y tal. Vale, pues estoy hablando con ella y entonces me dice, Carmen, digo, pues Carmen está en el dormitorio, digo, espérate que te la paso y hablas con ella y te felicita. De la pared de allí, aquí, o sea, no más, una distancia de este tipo, se levantó, se cayó y en esta ocasión se rompió el fémur. Otra vez, vuelta al hospital y ahí es donde empieza ya pues todo el berenjenal. Operación de fémur con una raja de aquí te espero en la pierna. Ahí ya pues siempre la otra vez también habíamos estado con pacientes, es decir, nos turnábamos día, tarde, noche, ¿vale? De la noche siempre era yo, no porque fuera más privado, sino porque estaba jubilado, ya no trabajaba, entonces pues lo mismo me daba, mi hermano sí, y ella también trabajaban y tal, pues yo por la noche. Entonces, bueno, pues la primera vez de esos 5 días, pues fue normal, ya digo. Pero ahí, pincha la foto 2. Ahí sería su situación. No sé si veis guías, gafas, en fin, estaba por todos los sitios. Bueno, pues al cabo de un tiempo, las guías empiezan a desaparecer, se empiezan a quitar. Las gafas empiezan a salir fuera. Total, el médico, atarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues atada de muñecas, abajo, ¿vale? Y pues no hay más remedio, pues no hay más remedio. Pero a nosotros eso, mi madre tenía una manía, que era de estar haciendo así constantemente. Bueno, pues intentarlo, ¿vale? Entonces, pues al final, bajo nuestra responsabilidad, dijimos la desatamos. Cuando no estemos nosotros, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero mientras estemos nosotros, la desatamos. Cuando la estuvo atada, no dormía, no descansaba, estaba nerviosa, estaba intranquila, estaba, en fin. La siguiente. La teníamos que dar de comer, de cenar, porque si veis, está desatada, ¿vale? Entonces había que... Total, que decidimos desatarla. A raíz de ahí, pasa la siguiente. Mirad qué tranquilidad y cómo duerme en el sillón, que aunque tiene las muñequeras puestas, está desatada, no tiene ningún tipo de sujeción. Pues se pegaba unas siestas acojonante. Pincha así. Es que, vamos, o sea, descansaba, estaba tranquila, no estaba nerviosa, en fin, pero cuando se la daba, pues, ¿por qué quieres que diga? Pues qué mal. Bueno, va evolucionando el tema. De alguna manera, las enfermeras sí que lo veían, claro estaba, porque estaban en la habitación y entonces la veían. ¿Pero qué hace? No sé qué tal. No te preocupes, María, que es que la estamos vigilando, estamos nosotros con ella.
que tal, pero es que no pasa nada. Bueno, he de decir que aún así, teniendo la tara, se llegó a quitar en 2 ocasiones la vía. O sea, bien, en lugar de quitarse las 10, se las quitó 2. Vale, pero la verdad es que no descansaba. Sin embargo, desatada, totalmente relajada, totalmente. Llega el momento de que la dan en alta. Y entonces, claro, con cadera, con fémur, no podía apoyar en unos cuantos meses y demás. Entonces me dicen de que hay que llevarla a un centro, a una residencia, con el fin de... Yo cuando oí residencia dije, Dios, o sea, la hemos cagado. Me mandaron a los asistentes sociales del hospital, estoy hablando de la Concha, de la Fiebre de Díaz. Me mandaron a los asistentes sociales de la Concha, allí me empezaron a dar catálogos, me empezaron a dar charlas, me empezaron a dirigir hacia aquí, hacia allá, y yo hablaba con ellos y demás. Y de alguna manera, sin yo todavía haber visto nada, pues me tranquilizaron en el sentido de decir que no eran ya así, sino que había evolucionado, que ya no era igual, en fin. Y en ese periodo de tiempo, que me dieron pues, como 2 semanas o 3 para tomar la decisión, pues nos dedicamos a ver centros, ¿vale? Y la verdad es que sí, que quedamos sorprendidos en ese sentido porque vimos un cambio de 15, 20 años hacia acá, vimos un cambio muy fuerte en todos los ámbitos. Bien es cierto que estaban atados, ¿vale? Pero a nivel ambiente, a nivel aspecto, a nivel, yo qué sé, que entres y que digas, pues me resulta agradable, a nivel de una serie de cosas, pues nos sentimos bien. Al final nos decidimos por arma por fuego, dado que estaba a 3 kilómetros de casa. De hecho, muchos días yo iba andando a la residencia. Pero a lo que voy, nos vamos para la residencia en ambulancia y demás y tal, y la recoge Fernando. Fernando es médico de la guardería, ¿vale? Y le hace un pequeño reconocimiento y dice, yo no me puedo hacer cargo de esta señora. Pero, ¿qué está contando? Es que tiene fiebre, tiene 38,2 y yo en estas condiciones llegadas de un hospital, pues vete a saber qué es lo que ocurre. Puede venir con una infección, puede venir con... Total, de vuelta al hospital. Allí le hacen un chequeo, un reconocimiento, y lo que tiene es que la herida del fémur, la operación, se la había infectado entera. Total, otra vez a quirófano, hacerle una limpieza y demás y tal, y otro mes y medio allí, otro mes y medio con las ataduras, con las no ataduras y demás. Entonces, bueno, pincha la siguiente, esta no te enfades, esta no, ¿sabes? Un día cuando entro en la habitación, bueno, entonces pasa el tiempo, ella se va para casa, yo me quedo solo y me quedo viendo la foto, ¿vale? Y entonces empiezo a pensar, digo, coño, y si por la noche me ato yo su esta a su mano y la otra punta a mi mano, de tal manera que si levanta ella la mano y intenta, porque la de la vía no, vale, esa la dejo fija, pero la otra, que es con la que se puede quitar las vías, levanta la mano y demás y tal, me va a mover a mí la mano como si fuera una marioneta. Digo, entonces me voy a enterar. Digo, y si me entero, pues ya está, ya no hay problema. Oye, manita de santo, durmió ella y dormí yo, dormimos los dos, ¿vale? Yo atadito con ella, que movía ella la mano y entonces yo ya me despertaba, ¿vale? Bien, pues así estuvimos, pues hasta que en octubre, el 20 de octubre, pues ya nos mandan otra vez para la residencia. Ahí ya sí fue recepcionada, ¿vale? Y bueno, yo con un cabreo que mucho mejor, o sea,
Yo le había prometido a mi madre que no iba a ir a una residencia. Me había pedido que la prometiera que no iba a ir a un hospital, como yo la decía. Digo, a ver, si es necesario tendrás que ir a un hospital. Lo de la residencia, vale, te lo admito, pero lo del hospital, si tienes que ir, tienes que ir. Me quería hacer prometerla, pero esto cuando estaba en buenas condiciones, que no iba a estar en una silla de ruedas. ¿Y por qué cojones vas a estar en una silla de ruedas? Entonces, en fin, yo el hecho de ir a ese sitio, aunque fuera acogedor, fuera encantador, fuera, o sea, fatal, muy mal, ¿vale? Y aunque al principio me dijeron, estas son las normas, me tienes que firmar estos papeles, me tienes que firmar esto admitiendo que, me tienes que no sé qué, etcétera, 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 yo en mi habitación con la puerta cerrada hacía lo que me daba la gana. Y entonces ya mi madre la tenía desatada. Y además de verdad. O sea, tenía un cinturón que la sujetaba a la silla, tenía la muñequera que la sujetaba a los brazos, y no, pero yo en la habitación la tenía desatada. Es cierto que no se lo quitaba, simplemente la desataba, de tal manera que si entraba alguna de las muchachas, viera que está, pues mira, está el cinturón. Pero no, estaba sueltecita, ¿vale? Y ella movía sus manos y demás y tal, en fin, que sin ningún tipo de problema. Yo desde el principio de los principios la sacaba a la calle con el fin de, puesto que ella no quería estar en una residencia, pues la sacaba a la calle a pasear a los jardines que había cerca, en los alrededores y demás, porque se distrajera. Ha estado cerca de 4 años en la residencia. Todas las tardes, desde las 4 hasta las 8:30, he estado yo con ella, todas. Excepto los sábados, domingos y festivos, que estaba por la mañana también. Entonces, si el día de diario no estaba con ella por las mañanas, pues era también porque se me advirtió de que por las mañanas pues había actividades, se la podía hacer esto, lo otro, rehabilitar, etcétera, etcétera. Y entonces tomé la costumbre de no ir por la mañana y solamente ir por las tardes, nada más. Pero ya digo, todas las tardes iba. Yo la daba la cena en la habitación y demás, teníamos nuestro televisor, era una habitación individual, allí estábamos, pues fenomenal, ¿vale? Pero ya digo, yo al principio lo pasé muy bien, yo me he ido llegando de la residencia. Yo salía de la habitación de mi madre, camino de casa, y no bajaba por el ascensor, bajaba por las escaleras, para que nadie me viera, porque yo iba llorando por las escaleras, hasta que ya te acostumbras. Pero, no sé, o tal vez el verla como estaba, o la situación, pero, y luego también un poco, pues, un poco bastante, lo que ves en el resto de pacientes. Pacientes que ves y dices, ¿qué mierda es esta? ¿Qué coño es esto? Había una viejecita, que no me acuerdo, bueno, es que yo creo que no llegué a saber nunca el nombre. Cuando se las iba a acostar por la noche, se las dejaba a la entrada, en el umbral de la puerta de la habitación, de tal manera que el auxiliar llegaba, entraba luego con ella a la habitación y le acostaba y demás. Pero todos estaban en sus sillas, sus respectivas sillas, en su respectiva puerta. Pues había una viejecita, porque yo siempre, ya digo, la daba de cenar y me esperaba hasta que la acostasen. Como era una de las primeras que acostaban, pues ya me iba. Y entonces tenía que atravesar pues todo ese pasillo de residentes. Y una de ellas en concreto señor, y yo al principio, en mi situación, tal como estaba, y cómo me sentía y cómo me encontraba, pasaba de la vieja. ¿Qué demonios me querrá, por favor? Bueno, al final terminé por pararme, hablaba con ella, quiero decir, me tienes que llevar a casa de mis hijos, que me han abandonado aquí. Pero a ver, ¿cómo que dice que me han abandonado? Que aquí no ha abandonado nadie. Que sí, que no sé qué. Digo, ¿yo cómo la voy a llevar si no tengo coche? Pues no tiene coche, pues en un taxi. Digo, puede estar. Me pilla por todos sitios. Y yo no sé dónde viven sus hijos, pero yo te lo digo. En fin, así. Un día pasé por delante y no me dijo nada. Y la vi que tenía las 2 zapatillas caídas en el suelo. No sé si es que se las había quitado así. Y pasé, pero pasados como 10-15 metros dije, hostias,
A mí me gustaría que si a mi madre se le hubieran caído las zapatillas, alguien se las pusiera. Me di la vuelta y se las puse. Y entonces me dijo, gracias. Pues eso no se me olvida, ¿vale? Entonces, no sé, pasó el tiempo, el no sujetarla es una de las consecuencias, pero es libre, ¿vale? Está libre, ¿de acuerdo? O por lo menos así lo veo yo. Mi hermano era partidario de estar atada, nunca ha sido radical, nunca ha sido exigente, siempre ha dicho lo que tú digas y me ha dejado a mí la libertad, ¿vale? Pero él era de otra forma de verlo. Claro, entra a la habitación y ve esto, pues se desmaya, ¿vale? Pasa lo siguiente. ¿Veis? Lo que decía, la dejaba el cinturón, pero si veis está hueco. Si uno se fija, no está atado, ¿vale? Sí, la daba de cenar en la habitación y libre, quiero decir, no la tenía atada bajo ningún aspecto. Que me echaba la mano a veces a la cuchara y demás y tal, pues para esto tenía yo la otra para quitársela. En fin, ha sido una lucha total. Sí, diréis, ¿y esta foto a cuenta de qué? No tiene ningún sentido. Esta fue al principio de los principios cuando nos íbamos de paseo por la calle, que como veis lleva el cinturón, pero insisto, va suelto por detrás, ¿vale? ¿Por qué pongo esta foto? Pues por lo siguiente. El 7 de julio de 2014, por la mañana, me llama Marina, la otra doctora del centro de la residencia. Y entonces me dice que mi madre está, que nos dice adiós. Se había y no conseguían sacarla adelante. Me fui para allá y lo vi muy mal, muy mal. Pero he de decir que Marina, o sea, me la sacó para adelante. No sé si fue mejor o fue peor. Tenía que ocurrir, ¿vale? El caso es que, pues, a puerta de hierro, y allí la tienen un tiempo y demás, y entonces un cónclave de médicos cogen a mi hermano por banda y la oferta que le hacen es que 94 años, en sus condiciones, déjenla, que nos diga adiós, poco a poco, que se vaya pagando. Pues eso, tuve que animar a mi hermano porque yo estaba, no sé a dónde había ido. Cuando vuelvo estaba el tío pálido, estaba, en fin, que me han dicho esto, que no sé qué, y yo, tranquilo, no te preocupes. Como yo estaba, como os he comentado, en la residencia a diario, pues veía el panorama y veía lo de la sonda gástrica, de que se le mete la sondita y se le alimenta y demás. ¿En qué puta hora? Pero bueno, dije, no te preocupes, hay solución. La sonda. Sí, no sé qué, la sonda. Pues venga. Y yo, pues, tratando de ver el día de solución y de tranquilizar de alguna manera a mi hermano en ese sentido. Se le puso la sonda. Bueno, había días que se la quitaba 3 veces. Luego había con eso. Vale. Yo, 2 años después de que ella falleciera, he tenido que pasar por eso. Me han tenido que hacer unas pruebas clínicas, donde una de ellas era que me metían una sonda hasta dentro del todo. Aquí llevaba un aparatito que me iba tomando medidas constantes, ¿vale? Durante 24 horas. Obviamente desayuné, comí, cené, bebí, piqué entre horas y demás. Qué incómodo, o sea, es que no hay que pasarlo. Es que entiendo que se lo quitara. ¿Qué demonios? Es que, aún así, yo dije, joder, pues para evitar que se lo esté quitando constantemente, PEG se llama, pues vamos a ponerle PEG. Me fui al equipo médico de la Cruz Roja, allí me hacen un test, le hacen no sé qué, etcétera, etcétera, y dicen, es viable. Pues venga, a por el PEG. La llevamos a ponerla en PEG y mira tú por dónde se la llevan al quirófano, y cuando están en quirófano detectan que es imposible movérselo porque tenía una desviación de estómago y tal, que el hecho de meterle a saber qué otros órganos podrían afectar, con lo cual fue inútil. Es decir, todo sigue igual. Entonces, ¿por qué de esta foto? Yo siempre cuando la sacaba a pasear, la sacaba
si este es el ascensor, la sacaba, la metía en el ascensor de frente, ¿vale? Se abrían las puertas y la metía de frente, ¿vale? De tal manera que nos miramos en el espejo. El primer día que en la residencia que la vi con la sonda, hice lo mismo. La metí y se quedó viéndose cómo está ahí. Se quedó ahí que no parpadeaba. Y dije, pues hasta aquí. Y desde entonces lo que hacía es que pues, llamaba al ascensor y me metía de espaldas. De tal manera que ya no se volvió a ver en un espejo para nada con la sonda. Por eso he puesto esta foto. Ya voy terminando. Yo cuando, eso, me derivaron hacia un centro residencial por deformación profesional, como he dicho en otras ocasiones, me metí en internet y bajé el convenio colectivo de residencias a nivel nacional. Estudié sus derechos, sus deberes, su retribución económica y dije, ¿dónde coño me he metido yo? O sea, esperaba de todo menos lo que luego al final tuve. Porque es que viendo esas franjas económicas, digamos, eso en mi empresa, habíamos quemado la empresa y todas las sucursales. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pues yo iba con miedo y sin embargo, también, por eso yo también escapaba, no solamente por sacarla a ella a la calle, yo también quería escapar. Y sin embargo, luego con el tiempo, pues vi que en la residencia hacían eventos, montaban saraos, montaban cositas, y entonces empecé a ver, pues yo qué sé, a una Paula, a una Carmen, a una Lidia, a una Manoli, y decía, pero vamos a ver, estas tías que hacen aquí en estos saraos, cuando son que si terapeuta, que si asistente social, que si psicóloga, que si... digo, y volvía otra vez a mi mundo. Digo, si esto yo le digo a uno de mi empresa, oye, mira, a ver, mueve esa silla de ahí para que venga el de Atrezo, yo soy iluminador. Y dices, oye, bueno, pero sin embargo, ellas estaban, y bailaban, y cantaban, y daban palmitas, y entonces empecé a observar, yo tengo, no sé si virtud o defecto, pero me gusta observar, ¿no? Y ver a la gente. Entonces, poco a poco me fueron enseñando muchas cosas, muchas, ¿vale? Y eso es lo que os quiero transmitir. Lo que os quiero transmitir es lo que aprendí de ellas, lo que me enseñó mi madre, o lo que me enseñó mi mujer, ¿vale? Es la empatía. Empatizar. ¿Vale? Porque si empatizas, te das cuenta de muchas cosas que de otra forma no puedes llegar a comprender. Y eso es lo que fundamentalmente me gustaría haceros entender, que seguro que lo tenéis dentro de vosotros, la empatía. ¿Quién no tiene dentro de sí el sentimiento de empatía? Pero sacarlo a flote.